El lado bueno de todas las cosas. El saber superior no se trata de la veneración a personas, sino a la verdad y al conocimiento. Sin embargo, hay una cosa que ha de ser tenida en cuenta: al hombre, sumergido por completo en la civilización materialista contemporánea, le es muy difícil avanzar en el conocimiento de los mundos superiores. Solo lo logrará trabajando intensamente sobre sí mismo. Si al encontrarme con una persona la reprendo por sus debilidades, me despojo de mi poder cognoscitivo superior, en tanto que si trato de penetrar con afecto en sus buenas cualidades, aumento ese poder. El discípulo debe estar siempre atento a observar estas instrucciones. Los investigadores espirituales experimentados saben cuánta energía deben a la actitud de considerar siempre el lado bueno de todas las cosas, rechazando todo juicio desfavorable, actitud que no se circunscribe a reglas externas de conducta, sino al contrario, satura hasta lo más íntimo de nuestras almas. El poder que tiene el hombre de perfeccionarse y transformarse completamente, con el tiempo debe consumarse en su vida más íntima, en su vida contemplativa. No basta con demostrar respeto en mi actitud exterior. El respeto debe saturar mis pensamientos. La persona ha de comenzar por otorgar a la devoción un lugar en su vida meditativa, estar siempre alerta contra todo sentimiento de menosprecio o denigración que pueda existir en su conciencia y esforzarse especialmente en el cultivo de pensamientos devotos. Cada momento en que nos disponemos a pasar revista de lo que nuestra conciencia contiene de juicios desfavorables, denigrantes o críticos con respecto al mundo y a la vida, cada uno de esos momentos nos aproxima al conocimiento superior y rápidamente avanzamos. Si en tales ocasiones colmamos nuestra conciencia tan solo de pensamientos de admiración, de estima y de veneración hacia el mundo y la vida. Versados en estas materias, saben que en tales instantes se despiertan en el hombre poderes que, de lo contrario, permanecerían ocultos, y que así se abren los ojos espirituales del hombre, que así empieza a percibir cosas en torno suyo que antes no veía. Rudolf Steiner.